Tengo que traer aquí. Muy buenas tardes, queridos amigos. Hoy en su programa Geopolítica 2.0, hoy vamos a tratar justamente 4 temas vinculados a nuestro programa, al tema de la geopolítica. En primer lugar, vamos a hablar acerca de Cuba, la Unión Soviética y los Estados Unidos, sobre la cual hemos discutido en algunas ocasiones. El caso es que en 1962 los Estados Unidos reclamaron a la Unión Soviética y protestaron ante ella por la instalación de un conjunto de bases nucleares en las narices de los Estados Unidos. Esto provocó que el mundo prácticamente estuviera, como dijimos el otro día, y como en efecto así pasó, al vilo de una hecatombe nuclear. ¿Qué ocurrió allí? Simplemente que los Estados Unidos mostraron lo que se llama en la jerga zoológica, mostraron los 2 dientes y le amugaron la cara a los rusos como a los cubanos, a los soviéticos y a los cubanos, para que desmantelaran esas bases que estaban colocadas allí frente a las narices de los Estados Unidos. ¿Qué había detrás de ello? Era que los Estados Unidos reivindicaron de alguna manera, con fuerza, con decisión, con coraje, con valentía y de conformidad pues, con el principio de racionalidad, el derecho a defender su interés nacional. Porque su interés nacional, evidentemente, no estaban colocando las bases nucleares en los Estados Unidos, pero sí frente a las costas de los Estados Unidos, cosa que por supuesto los Estados Unidos no lo iban a aceptar. Y el mundo casi entra en digamos, es un túnel, ¿no?, de incertidumbre y de grandes posibilidades de una hecatombe nuclear. Bueno, felizmente eso de allí no pasó de ser unos días de tensión, no pasó de una rabieta por parte de Fidel Castro, quien no fue consultado a última hora de las negociaciones que ocurrió, el conjunto de negociaciones que ocurrió entre Kennedy y Khrushchev. Bueno, a tal punto que los cubanos, Fidel Castro muy molesto con los soviéticos, les inventó un conjunto de remoquetes a Nikita Khrushchev, diciéndole pues que Nikita, lo que se da no se quita, para no decir exactamente que era lo que escribían en las paredes prácticamente frente a la embajada soviética en La Habana, en la Quinta Avenida de Miramar. Ahora bien, lo importante de destacar allí en todo esto es que los Estados Unidos pusieron al borde de la hecatombe nuclear por defender su interés nacional. Ello dio, repito, una lección a la historia de que los estados no son hermanos ni son amigos, simplemente funcionan de conformidad con el interés nacional o con sus intereses para defender su interés nacional en sus relaciones. El segundo caso que vamos a discutir es el caso de las Malvinas. Como comprenderán, ustedes saben que las Malvinas es un territorio que está siendo disputado por los argentinos desde el año 1833. Fue el periodo en que la pérfida Albión, como la llamara Napoleón Bonaparte a Inglaterra, a la Gran Bretaña, había desplegado pues, un conjunto de acciones para, de alguna manera, contrarrestar la presencia del colonialismo decadente español en América Latina y fueron penetrando en ciertas áreas de América Latina del hemisferio, a tal punto pues, que conquistaron esas islas en el sur de América Latina, en el sur de América, en las costas argentinas, islotes, territorios que correspondían a la Argentina. Desde ese año de 1833, el gobierno argentino, los gobiernos argentinos, reiteradamente han mantenido una constante de luchar, de exigir la devolución de esos territorios, porque esos territorios pertenecen a Argentina. Lo que pasa es que en el año 1981-82, el gobierno militar de Galtieri, acosado pues, por las penurias que había generado la gran crisis económica en Argentina, además por el cansancio, ¿no?, la rutinización, la obsolescencia misma del proceso de gobernabilidad de los militares, acosado pues, por los problemas derivados de la lucha contra la guerrilla y contra el peronismo, desesperado buscó una salida que, como dijéramos la semana pasada, fue una tragicomedia en 3 actos. Invadieron 5.000 hombres mal preparados, mal apertrechados, invadieron las islas y ello provocó una guerra que, ocasionó casi 600, 700 muertos por la parte argentina y no sé cuántos heridos, y por la parte inglesa, quienes fueron los que respondieron para conquistar la soberanía sobre esas islas, tuvieron 200, 300 muertos, cosa que marcó una enseñanza que Argentina ha podido tranquilamente darle continuidad a su reclamo
por la vía diplomática, cosa que incluso los Estados Unidos estaban prácticamente de acuerdo. Sin embargo, las realidades son como son. Los militares actuaron de una manera irresponsable, irracional, y decidieron, para escapar de la situación, se vistieron con el traje del nacionalismo, y estos militares hicieron ese acto que, repito, no fue un acto, fue una tragicomedia en 3 actos, como lo sentenciara el general Alberto Miller Rojas, profesor de teoría política y de estrategia internacional. El tercer elemento que vamos a citar es el caso de Rusia, Crimea y Ucrania. Todos sabemos, hemos explicado algunas veces, que entre Rusia y Ucrania existe una comunidad de valores que comparten, existe un mismo origen étnico, un mismo origen lingüístico, salvo una que otra pequeña diferencia, sobre lo cual hemos explicado. Bueno, ello ha dado pie pues, para que una vez que se produce la desmembración, la separación, ese divorcio no buscado por los ucranianos y por los rusos, Ucrania comenzó a ser conquistada por diversos factores geopolíticos extraños a la zona, particularmente por el atlantismo, de tal manera de hacer pasar ese territorio a la visión atlántica, cosa que Rusia nunca lo iba a pasar, nunca lo iba a perdonar. Si bien es cierto que la Revolución Rusa emerge ante el desmoronamiento del imperio zarista, del imperio del zar, emerge justamente con un eslogan, la autodeterminación de las naciones, porque Ucrania pertenecía al imperio zarista. Bueno, la autodeterminación de las naciones duró lo que duró el proceso mientras se instauraba en el poder Lenin, e incluso el mismo Lenin lo decretó en una frase: si nosotros perdemos Ucrania, perdemos la cabeza. Por lo tanto, hay que hacer todo lo imposible para no perderlo. Los diversos regímenes o diversos personajes, dictadores que mantuvieron la hegemonía de la Unión Soviética no se olvidaron de ello. Léase, luego de Lenin, por supuesto, Stalin, Khrushchev, Brezhnev y Gorbachev, Yeltsin, quien irresponsablemente permitió la separación, el divorcio de la Unión Soviética de todas esas 15 repúblicas federadas, y bueno, permitió pues que Ucrania se quedara con Crimea. Punto fatal para la geopolítica rusa, por cuanto allí es donde estaban colocadas las bases navales nucleares rusas que había heredado Rusia como herencia pues, de ese divorcio. Ahora bien, una vez superado el impasse, una vez que Crimea pasa a ser cosa juzgada, porque mediante un conjunto de artificios Putin logró reconquistar al territorio de Crimea, esa península, luego pasar a otra situación en la que hoy en día hay una guerra declarada prácticamente entre Rusia y Ucrania, para lo cual los Estados Unidos y el pensamiento atlantista están empeñados en instalar armas pesadas, armamento pesado en Ucrania. Ojo, recordemos el año 1962, cuando los Estados Unidos no aceptaron la presencia de esas bases navales, militares, nucleares en el territorio cubano, que no eran Estados Unidos. Imagínense usted, ahora los rusos van a aceptarle a los norteamericanos que instalen esas bases con armamento pesado, que por supuesto lo más pesado serían las armas nucleares. Cosas veredes, como se dice en el lenguaje castizo del Quijote, porque la realidad se está devolviendo de nuevo hacia esa confrontación entre Rusia y los Estados Unidos, justamente por el territorio de Ucrania, a la cual pretenden atraer como elemento proclive pues, al pensamiento atlantista, cosa que los rusos no van a aceptar. Por lo cual, ya dijeron, están dispuestos a ir hasta el final, hasta sus últimas consecuencias, sabiendo pues que las últimas consecuencias son la guerra, y allí no se trata de jugar, ¿cómo se dice?, pisé, ni la raya, ni nada de eso, sino que se trata de armas nucleares. El mundo está entonces ante una posibilidad de un nuevo momento de tensión parecido al que se vivió en el año 1962 entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, justamente por las armas nucleares en Cuba. Y el cuarto elemento que tiene que ver con nosotros es el tema del Esequibo. El Esequibo, como ustedes saben muy bien, al igual que las Malvinas, fueron arrebatadas por los ingleses en el siglo XIX, aprovechándose de la gran debilidad del poderío español, que prácticamente estaba siendo derrotado por casi todos los países de América Latina. Los ingleses comenzaron a penetrar porque ellos vieron el mundo que se dividía, se entendía pues como que si ellos iban a ser los grandes rectores, los grandes portadores de la titularidad de las relaciones internacionales, el gran hegemón. Y bueno, decidieron lanzarse esa aventura de ir conquistando espacios en América Latina, en las Malvinas, en la zona de Guyana, en la que fueron heredada, comprada pues a los holandeses,
Belice y algunos países como Francia también penetró mantuvo su presencia en Martinica, en Haití. Bueno, pero Inglaterra fue conquistando, o Gran Bretaña, fueron conquistando un conjunto de islas en todo el Caribe, colocando al Mar Caribe prácticamente en un Mare Nostrum inglés. Cuestión que eso fue gracias al proceso de descolonización que se inició a raíz de del final de la Primera Guerra Mundial y que se consolida en la Segunda Guerra Mundial. Ese proceso se hizo evidente porque se independiza la India, se independiza Pakistán, se independizan varios países del sudeste asiático de la tutela pues británica. Se sucede lo que sucede con la Revolución China y Hong Kong queda además en manos de los británicos. En fin de cuentas, y bueno, quedan las Malvinas de propiedad de los ingleses, territorio inglés o británico, de la corona británica, y Guyana Esequiba, para lo cual Venezuela inició el mismo momento en que se decidió la reconquista de esos territorios, porque nosotros los venezolanos siempre invocamos el derecho a reconquistar nuestro territorio. Eso fue durante el siglo XIX, en el siglo XX fue más allá, sobre todo a finales del siglo XIX, cuando el Tratado de París, el laudo arbitral, que nosotros lo consideramos irrito y nulo, los ingleses no querían discutir con los venezolanos porque éramos considerados por parte de ellos, éramos considerados salvajes, unos semibárbaros, y creo que de alguna manera se apoyaban en la posición, pues que Venezuela era un país que había experimentado prácticamente 12 revoluciones, y tenía no sé cuántas constituciones, no podía ser un Estado organizado, razón por la cual se burlaron de los venezolanos y utilizaron todo tipo de artilugios para apoderarse del Esequibo. Felizmente los norteamericanos, a petición de Venezuela, y los norteamericanos invocando la doctrina Monroe, señalaron a los ingleses la necesidad de un arbitraje para estudiar la posibilidad pues, de una solución negociada. El asunto se mantiene en términos procesales y en términos sustantivos. Para Venezuela lo sustantivo es que nosotros encontremos un arreglo práctico, y para los ingleses consideran que eso, como fue juzgado, ya no se discute más, aun y cuando nosotros mantenemos la posición y la hemos mantenido hasta el año 1999, cuando vino una nueva administración del Estado venezolano, ya no democrático, sino arbitrario, totalitario y enajenado a poderes extraños, distintos a los venezolanos, que observamos pues cómo el Esequibo ha sido abandonado, nuestra reclamación ha sido abandonada, y la Dirección General Sectorial de Fronteras del Ministerio de Relaciones Exteriores, que se ha ocupado durante 40 años de ir tejiendo y construyendo toda una estrategia para delimitar nuestros puntos fronterizos, fue desmantelada, y la mayoría de los funcionarios diplomáticos de carrera, hombres experimentados, juristas, expertos en negociación internacionales, conocedores de idiomas, de la realidad internacional, preparados por el Estado venezolano, le fue aplicando lo que llaman la teoría de la mortadela, fueron rebanados uno por uno. Hoy en día el Ministerio de Relaciones Exteriores dispone de un débil músculo, una parte muy pequeña de uno que otro funcionario diplomático de carrera que aún pervive, que aún persisten y que aún resisten las embestidas de una ideologización extrema. Sin embargo, el grueso de ese músculo, grandote, poderoso, pero poderoso en tamaño, pero no en fuerza, por cuanto son individuos que no están preparados, no conocen de idiomas, no conocen de negociación, y el resultado lo observamos pues en ese famoso mapa, en ese famoso decreto que para la delimitación de las aguas, que afecta, por supuesto, invoca de alguna manera con cierto retardo, pues amugamos la cara a Guyana, pero ellos nos colocan en una situación de enfrentarnos con Surinam, pero y también nos colocan en la situación de reavivir una situación que eso estaba planteado nada más que con la comisión de negociadora, con la CONEG, con Colombia. Hoy en día Venezuela está enterrada pues, en su orfandad, por su orfandad en materia de defensa del interés nacional. Hoy en día nuestro interés nacional no está en entredicho, no sabemos qué es, para dónde vamos, qué es lo que queremos. Fundamentalmente porque la política exterior, que debe ser la conducta del Estado frente al mundo exterior, a través de su instrumento práctico y expedito, que es la diplomacia, justamente es una política exterior, y particularmente es una diplomacia de carrito chocón. Nos peleamos con Estados Unidos, nos peleamos con la Unión Europea, nos peleamos con España, nos hemos peleado con las Naciones Unidas como organización internacional. Entonces, hoy en día, ante una situación de hecho, pues porque nos podemos enfrentar a la posibilidad de un juicio justamente por el Esequibo, para rescatar, para reconquistar, para apoderarnos jurídica y con plenos derechos de ese territorio, resulta pues que nosotros hemos tenido
largos enfrentamientos, largas tensiones con múltiples factores que podrían estar de nuestro lado. Basta observar, pues, la orfandad de nuestra presencia en América Latina, en el mundo y frente a Europa, porque no nos ofrece la seguridad de que van a votar por nosotros a la hora de una discusión en el plano jurídico internacional. Venezuela está huérfana de política exterior y su diplomacia es una diplomacia de carrito chocón, se choca con todo el mundo, pelea con todo el mundo. Basta saber si el presidente el día de mañana, como prometió, hacer un esbozo de lo que va a actuar, de cómo va a actuar en materia de la defensa de nuestros derechos ante el Esequibo, basta saber qué más va a decir que no hayan hecho todo malo. En el año 2002, creo haberlo comentado en una ocasión, José Vicente Rangel le fue presentado un punto de información en el cual se le exigía que le presentaran al presidente la necesidad de mugarle la cara a Guyana porque querían construir una base aeroespacial en el territorio en reclamación. El presidente Chávez en aquel momento aceptó y fue y le reclamó a Guyana y los guyaneses desistieron de ese empeño. Hoy en día ha cambiado radicalmente, 2 o 3 años después ha cambiado hasta ahora. Hoy en día Venezuela se siente huérfana, no tiene política exterior, no tiene presencia con voz y con voto para exigirle a Guyana que respete el Acuerdo de Ginebra, al cual tanto Inglaterra, que fue la que se comprometió, como con Guyana, heredera de ese tratado, por cuanto ellos reconocieron y mantuvieron la necesidad de mantener un diálogo por superar desde el punto de vista sustantivo el tema del Esequibo. Ellos no lo han cumplido. Ellos han sido los agresivos y hoy Venezuela pretende culpar a la ExxonMobil porque la ExxonMobil, como dijimos, tiene razón. Si allá hay petróleo, es porque, como se dice el dicho, el gato cuando mira un agujero sabe que allá hay un ratón, pues los gatos son muy realistas. La ExxonMobil está metida allí porque sabe que allá hay petróleo, que hay gas y que hay materiales energéticos de mucha importancia para todo el mundo, pero también hay agua que nos hace falta para todos los venezolanos. Por lo tanto, queridos amigos, hay que plantearnos la necesidad de revisar, de ofrecer una protesta, un planteamiento conformado por todos los factores de la sociedad venezolana, léase gubernamentales, legislativos, militares, eclesiásticos, civiles, estudiantiles, gremiales, para hacer valer el interés nacional. No se trata del gobierno nacional, no se trata de la equivocada y errada política exterior que ha mantenido este gobierno a lo largo de 16 años. Se trata del país. El país es mucho más importante que ese individuo que ya está que se fue ya, y mucho más importante que el que está actuando hoy en día torpe y arbitrariamente manejando una política exterior como cual si fuera un carro chocón, perdón, un metrobús chocón, y que obviamente no nos beneficia, no nos auguria beneficios a nuestro país y al interés nacional venezolano. Bueno, queridos amigos, esperamos que para la próxima semana tengamos otra opinión favorable o distinta, más positiva frente al tema del Esequibo. Muchas gracias y hasta una próxima Geopolítica 2.0.